Mari Compuché. Aquí nos encontramos en el frontis del municipio de Keilen, de la municipalidad de Keilen. Estamos aquí en la comuna de Keilen, provincia de Chiloé, República de Chile. En este momento yo les voy a leer un comunicado público que también fue una carta que ingresamos a la oficina de partes, y esta es la misma que les voy a leer públicamente. Mari Compuché, Inche Oriana Oyarsunte Capiñén, Inche Cacique Machuya Cacique Pairo de Apeche Mlen. Me llamo Oriana Oyarsunteca. Soy cacique de la comunidad mapuche Huilliche, Cacique Pairo de Apeche, en la comuna de Keilen, provincia de Chiloé, República de Chile. Vengo a manifestar ante ustedes que por estos días hemos pasado como familia las horas más largas de nuestra existencia, porque mi madre, Patricia Tecanauto, recibió desprecio en su condición de mujer por sus apellidos y burlas por su vestimenta tradicional mapuche huilliche. Estos dichos misóginos, llenos de machismo, han maltratado a nuestra dignidad. Son discriminatorios en contra de nosotras, porque somos mujeres indígenas, por nuestro origen, por nuestra cultura. Es un maltrato verbal y agresivo que se realizó en reunión pública del Consejo Municipal de la comuna de Keilen, que estaban transmitiendo en un canal de televisión público local el día martes 14 de noviembre del 2023. Como cacique y mujer que soy, he visto las lágrimas de mi madre, y por cierto, lágrimas mías también, y la preocupación de mi abuela al vernos tristes. En nuestra cultura originaria nos llaman ñuque, que significa mamá, así como nosotros y nosotras le decimos ñuque mapu a nuestra madre tierra, que nos acoge en su vientre a todos los seres humanos. Somos mujeres originarias y merecemos respeto, porque somos madres y damos la vida a otras mujeres. Y también damos vida a los hombres, que muchas veces algunos de esos hombres se olvidan que llegaron desde el vientre de una mujer que los alimentó, los cuidó y los guió en la vida. Nosotras hemos venido a denunciar estos abusos que hemos sufrido como mujeres. No queremos que nuestras hijas el día de mañana lleven esta marca del maltrato machista. Ni tampoco queremos que nuestros hijos hereden esta triste conducta que tanto daño nos ha causado. No queremos que ninguna mujer o niña, sea de cualquier pensamiento político o credo religioso o cultural, tenga que derramar lágrimas por ofensas y por el hecho de ser mujer. Lo decimos nosotras que estamos sufriendo en carne propia como mujeres. Pedimos también al gobierno de Gabriel Boric que promueva una defensa más concreta, jurídica y pertinente ante los maltratos que sufrimos como mujeres. Al concejal Arcides Barría Alvarado y el alcalde de Keilen, Marcos Vargas Oyarzún, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, quienes se burlaron y nos discriminaron con sus dichos. Sepan que están en una comuna que tiene una alta densidad de población indígena, vulnerable, y que los cargos que hoy día ostentan deberían servir para buscar equidad, paridad, buscando el bien para todos y todas, para que nuestro Raquisuam, nuestro pensamiento sea fortalecido, y no para causarnos dolor y lágrimas como ustedes lo han hecho en estos días, por nuestra condición de mujeres y de indígenas. Chaltumay pulamien, kubenewen, kume muñen puzomo, butahuapi chilhue.
Oriano Yarsunteca, cacique de la comunidad Cacique Pairo de Apeche, Keilen, provincia de Chiloé, República de Chile. Saltumay. Ahí estaba la declaración entonces que hace público acá en este momento. Se entregó este mismo documento al Consejo Municipal. Y no sé si Oriana quiere agregar algo más adicionalmente a lo que aquí expresa en este documento. Esta situación que han estado viviendo ustedes como familia y como comunidad. Sí, vuelvo a rectificar lo que estaba en este comunicado público. Como familia nos hemos visto muy afectados, como pueblo originario mapuche huilliche también. Y les vuelvo a recordar al Consejo de Keilen y al alcalde de Keilen, señor Marcos Vargas Oyarzún, que más del 50% de la población que se encuentra viviendo, que está aquí en Keilen, es indígena. Y procuren velar por estos pueblos que estamos nosotros, que estamos acá, por la paridad, por una mejor condición de salud, mejor atención de salud en los hospitales, en las postas, mejor educación, porque estas burlas son de ignorancia y una falta de respeto ante nuestros pueblos originarios. Así que ese es el llamado que hago. Catumay. Muchas gracias. Vamos a aprovechar de conversar también. ¿Me da su nombre? María Zunilda Nauto, cacique mayor del Consejo General de Caciques de la Butagua Pichilhue. Estoy solidarizando con Oriana aquí porque es impensable esta discriminación que hubo. A nosotros nos tienen marcando ocupados, porque eso no puede ser a estas alturas de la vida. Tenemos una ley y estamos reconocidos como pueblo. Y aquí en este pedazo de la Ñuque Mapu, que es Keilen, es donde nuestros antepasados, era el pueblo aquí donde pisaron muchos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, venían a hacer sus negocios, y hoy día yo me siento saturada por lo que están haciendo estos gobernantes, en el poco respeto, poca educación que tienen con la mujer. Yo vi también los videos y me quedé, pero como les digo, muy afectada, porque esto no hace, bueno, antiguamente sí, nosotros sufrimos discriminaciones, sufrimos de gente blanca, de gente que ha llegado, porque ellos no pueden soportar que sigan los pueblos en pie, los pueblos originarios. Le molesta mucho, pero lamentablemente son ellos los que vinieron después de nosotros ya estábamos aquí, y eso es lo que tienen que entender esta gente. Yo al menos pido lo mínimo que tiene que hacer unas disculpas ante la comunidad y la gente que ofendió. Como decía Loriana, una persona que viene de una mujer fue alimentado por una mujer y vaya a hacer tremenda aberración a los días de hoy, que estamos en pleno cambio de eras y todo eso. No, me parece muy mala actitud de estos caballeros. ¿Usted cree que esto fue un error técnico seguramente y se quejaron el micrófono encendido? ¿Pero usted cree que en algún otro momento ellos siguen haciendo este tipo de burlas? ¿En forma interna, con los amigos quizás? Yo digo que sí, pues si lo hicieron públicamente, mucho más deben hacerlo cuando están en los asados, en las convivencias. Yo pienso que sí, lo tienen como hábito, por eso no tienen ni un cuidado, que cuando están en público y lo están grabando, lo está viendo todo el mundo. En este rato hay mucha gente que está solidarizando ante lo largo de todo de Chile y el mundo. Así que, bueno, el error ahora le va a costar caro, yo pienso, porque hay muchos abogados que están empezando ellos a recién tomar conciencia que a la fecha de hoy día no se puede hacer eso. ¿Eso significa que esta es una primera instancia de tomar una defensa, en este caso a la mujer y al pueblo originario? Sí, en esto, claro. Como le decía yo, ellos como gobernantes tienen que tener respeto hacia el pueblo y la gente. Como le digo, este es un pueblo donde pisaron muchos de nuestros antepasados, y en respeto de ellos deberían hacer. Bueno, las cosas pasan por algo. Será para que se termine la discriminación. A lo mejor los violadores, todas estas personas que de repente parecen de otra forma y no son así, por dentro están muy enfermos, muy mal. Muchas gracias. Saltumay. Vamos a conversar también. ¿Su nombre? Buenas tardes. Rosa Carimonay,
Pairo, bueno, la jefe del Consejato Chapún Chiloé. Soy directora también del Consejato Chapún y estoy apoyando acá a la Lamien Oriana por lo que pasó en estos días. También yo me enteré por el teléfono, que es una herramienta de trabajo que tenemos, y abro mi teléfono y encontré eso. Y me sentí en ese momento tuve rabia, ¿para qué lo voy a decir? Mucha impotencia como mujer. Y lo que más me impactó fue que este caballero, don Marcos Vargas, había estado en Santiago y estuve escuchando en la radio Quellón cómo él hablaba con toda honorabilidad en Santiago, con todo respeto, y acá en su casa, donde se cree un ogro, trata así a las mujeres de Chiloé. Y lo puede hacer con cualquier mujer en cualquier lado. Por lo tanto, también yo pido respeto y pido justicia por esto, para que no sigamos siendo atropelladas, porque hemos recibido atropello de años, pero ya en este tiempo ya no puede ser. Hoy día tenemos leyes y yo le pido que las hagan cumplir. Y que se cree que aquí son personas democráticas, y yo siento que democráticas no tienen nada. Son unas personas burlescas y lo harán, no solamente yo creo que las senadoras lo hacen siempre, porque ellos son unas personas machistas, tal como decía la Lamien. No sé en qué condiciones están, yo creo que no están con sus 5 sentidos en ese momento. Hoy día la política para mí lo encuentro que es lo peor que puede haber. Ojalá que se destape todas estas mentiras y empecemos a vivir con dignidad. Y pido que se haga justicia, o que él por lo menos sea capaz, se ponga bien los pantalones y sea capaz de reconocer lo que hizo y por lo menos una disculpa pública. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a conversar acá también. Su nombre, buenas tardes, de dónde nos representa. Mari, Kumpuche, Inche, Patricia Teca, Nauto, bien. Yo me siento muy afectada, muy triste y con mucha pena, igual como decían las Lamienes, el nivel de machismo que existe acá en esta comuna es mucho, el maltrato hacia nosotras como mujeres, también hacia los niños, el abuso está encubierto, como decía la Lamien, en todos estos tipos de cosas. Yo me cuesta hablar porque soy la primera persona que salgo con nombre, con mi apellido, en la burla. Y me cuesta muchísimo hablar. Vamos a respetar. La Lamien Patricia se siente muy afectada por esta situación y ella va a hacer uso de su derecho de guardar silencio, ¿cierto? Por lo afectada que está. Así que eso ojalá salga de aquí a nivel nacional y internacional como ha estado haciendo. Así que eso. Muchas gracias. Yo lo que le pediría es que haya justicia, que estas personas ya no estén en esos puestos como estaba este alcalde y este concejal. Le pediría al presidente Boris que también haga algo por nosotras las mujeres, que este nivel de machismo ya no se puede vivir así, no se puede. Chao.